Bueno, buenos días a todas. Em, no nos vimos las últimas 2 semanas, así que estoy contenta de volver aquí. Y la parashá con la que empezamos la semana pasada y continuamos la historia esta semana, probablemente es una de las parashiot más famosas, cuyos detalles son bastante conocidos, porque estamos hablando de la parashá de Shemot, la parashá de Vaerá. La semana pasada empezamos a conocer la esclavitud y la libertad. eh, Pareciera el periódico de literalmente del mundo y lo que nosotros estamos viviendo en nuestras vidas particulares. Y entonces hay como que un anuncio a la libertad la semana pasada en Shemot, pero esta semana se empieza a desenvolver. Y se va desenvolviendo con conversaciones que Hashem tiene con Moshe y con las primeras 7 plagas. Y hay mucho, mucho que hablar de este tema, porque si bien quizás es uno de los cuentos más conocidos de la Torá, em, se queda mucho en la esfera de Jochma y Binah. Hoy es Haftalet Tevet, que me imagino se recuerdan que hoy, Haftalet Tevet, em, la fecha, es una fecha importante porque es el Yortzeit del Alter Rebbe, el autor del, del Tania. Y entonces él nos enseña a profundizar las enseñanzas de la Torah a través de Jochma, a través de Binah, a través de Dat, de volverlo parte de mí, para realmente transformar nuestras vidas. La parasha prácticamente comienza cuando se queja ante Hashem y le dice, hello, pusiste la cosa peor y más negra. Y la respuesta de Hashem a Moshe es, yo me mostré, me aparecí ante Abraham, ante Isaac, ante Jacob, y les prometí cosas que quizás no se dieron. Fíjense que, por ejemplo, cuando Hashem le promete a Abraham que su descendencia va a ser a través de Isaac, pero después le dice que mate a Isaac o lo sacrifice, el famoso Akedat Isaac. Y Abraham no hizo preguntas, no le dijo, epa, Hashem, pero tú me habías dicho otra cosa. Hashem no se queja. Y Moshe sí se queja. Entonces Hashem de alguna manera está como que diciendo, hey, ellos no se quejaron, ¿qué te estás quejando tú? Pero Moshe sí se queja. Y Rashi, interesantemente, dice cuando cita el pasuk, cuando Rashi cita el pasuk, que Rashi generalmente cuando cita, yo siempre le digo a las niñas cuando les estoy enseñando Humash, les estoy empezando a enseñar Rashi, siempre les digo que cuando uno estudia Rashi, una de las primeras cosas que uno tiene que entender es cómo funciona Rashi. Y Rashi básicamente viene a enseñarnos, él dice que viene a enseñarnos lo más literal, lo más sencillo dentro de la Torá, lo más, ¿sabes?, básico, aunque obviamente dentro de cada Rashi hay tanta sabiduría y tanta profundidad y tanto Hasidut. Pero en principio uno no llega a la profundidad sin empezar por lo básico. Y entonces siempre le digo a las niñas, cuando tú vas a leer un Rashi, de repente vas a ver que él agarra algunas palabras del pasuk. Eso se llaman el dibur hamathil. La palabra es dibur hamathil, que básicamente yo les explico a las niñas, a los niños en el colegio, que Rashi hace un copy-paste. Agarra las palabras del pasuk sobre las cuales él tiene una duda, una inquietud, una pregunta y que viene a explicarnos. Y entonces él copy-paste, él copia las palabras del pasuk y las
pega en su cita y después de la explicación, para que tú sepas dónde está la pregunta, qué es lo que viene a explicar. Y entonces es interesante que Rashi hace de esa manera, porque lo deja muy claro qué viene a explicar. Y entonces uno tiene que entender cuál es la pregunta de Rashi para entender la profundidad de su respuesta. Esta es una de las excepciones. En nuestra parasha es una excepción. Si no me equivoco, la única, pero puedo estar equivocada, donde Rashi no hace copy-paste, donde Rashi cambia las palabras del pasuk. Y en vez de decir, Vaerá, el Abraham, el Isaac, el Jacob, como dice el pasuk, Rashi lo cambia y dice, Vaerá el Jaabot. Y me aparecí a los patriarcas. Obviamente sabemos que los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. O sea, no cambia el contenido, pero no está haciendo un copy-paste. Copy-paste significa copiar y pegar. No dice Abraham, no dice Isaac, no dice Jacob, solo dice Abot. Y una de las explicaciones que se da por qué Rashi hace esto es porque Hashem le está diciendo a Rashi nos está enseñando en estas palabras un mensaje muy importante. Hashem está en un proceso de aparecerse a Bnei Israel. El proceso de Yetziat Mitzrayim literalmente va a culminar cuando están pasando por Yam Suf. Y cuando pasan por Yam Suf está escrito que los judíos, hasta los niños, podían apuntar a las paredes de agua del mar y decir Zekel Veu. Este es nuestro Dios. Entonces, estamos en un proceso de salir, como todos sabemos, de las profundidades de Tumá, de impureza en la que se encuentra Bnei Israel, a la revelación de Hashem. Y Rashi nos dice, ¿tú quieres revelación? Te voy a decir a quién yo me revelo. A Avot. Avot son nuestros patriarcas y tienen muchas explicaciones, pero si tú agarras la palabra y la separas de la traducción común, que es patriarcas, Av tiene la misma raíz que Ta'avá, que deseo, que anhelo. Y Rashi nos está diciendo, ¿tú sabes a quién se le aparece Hashem? A quien de verdad anhela que se le aparezca. El primer paso para que Hashem se te aparezca es que tú quieras que se te aparezca. Tú quieres percibir a Hashem en tu vida, tienes que de verdad quererlo, no solo creer que lo quieres o decir que lo quieres, pero de verdad anhelarlo. Es interesante en la forma moderna en la que hablamos. em, Cuando yo voy a hablar sobre algo que tengo, por ejemplo, tengo fiebre, tengo un dolor de cabeza, cuando uno va a hablar de síntomas físicos que uno puede tener, siempre la forma de decir es yo tengo, I have a fever, I have a cold, tengo la gripe. Desafortunadamente, cuando hablamos de enfermedades mentales, no utilizamos las mismas expresiones. Por ejemplo, alguien no dice tengo bipolaridad. La mayoría de la gente dice soy bipolar, soy esquizofrénico. Nos autodefinimos por ciertas condiciones. Y obviamente yo estoy dando ejemplos extremos, pero cada uno tiene sus autodefiniciones, quizás no tan extremas, pero sí limitantes. En hebreo, la palabra yo soy no existe.
no existe. Está el yo, pero el verbo soy no existe. Cuando Hashem se presenta a Moshe, y Moshe le pregunta, ¿quién eres? Él dice, soy quien soy, o seré quien seré. Ejeye, asher, ejeye. Seré quien seré. Pero nosotros, los seres humanos, no tenemos el verbo soy. ¿Por qué? Porque si lo utilizáramos, lo utilizáramos solo para limitar. Y tenemos que estar claros que cuando queremos empezar ese proceso de Geulah, de redención, de libertad, que la libertad viene en muchos eh, aspectos. Está la libertad personal, está la libertad familiar, está la libertad comunitaria, está la libertad de país, está la libertad de Geulah, de Mashiach, que es para todo el mundo. O sea, hay muchos niveles y aproximaciones de libertad, pero uno empieza por el de uno, uno empieza por el de adentro. Y entonces, si uno quiere encontrar esa libertad, tiene que empezar por encontrar el aní que Hashem nos pide que encontremos en, en nuestras vidas. No, Svelvazega. Svelvazega. Ujú, ¿ok? Em, perdón. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo encontramos nuestra libertad? ¿Cómo encontramos mi libertad personal, mi libertad en pareja, en familia? Es interesante, por ejemplo, en una pareja, ¿ok? Cuando uno, puede ser el esposo o la esposa, es indiferente, necesita sentirse amado y respetado. Cuando acaba de hacer algo maravilloso y le dicen, yeah, mira lo que hiciste, qué chévere, gracias. En ese momento es cuando más lo necesita. O necesita el amor y el respeto más el momento que metió la pata, en el que quizás no mostró su mejor versión de sí mismo. Cuando de repente está uno mismo molesto con uno mismo. Cuando yo estoy feliz con lo que acabo de hacer, es bonito que me aupen, pero no lo necesito tanto como cuando no estoy tan feliz con lo que acabo de hacer. Cuando yo misma estoy como que, ay, debí haber hecho esta otra cosa. Y no estamos hablando de necesariamente grandes cosas, hasta en cosas chiquitas. Y en ese momento que mi pareja venga y me diga, veo quién tú eres de verdad. No te defines por lo que acabas de hacer. Yo te veo a ti, no veo tu pequeñez del momento. Eso es amor, eso es respeto, eso es cuando lo necesitamos. Y Hashem nos dice, tú quieres salir hacia la libertad, el primer paso es verte eso tú dentro de ti mismo. No te limites, no te definas. Tienes que aprender a ver esa infinidad que está dentro de ti que tú no quieres ver, pero que es importante que sepas que ahí está. Cuando Hashem se acerca a Moshe y le dice lo siguiente, así dice el pasú. Y Hashem le habló a Moshe y a Aarón y les ordena que le digan a Bnei Israel, al pueblo de Israel, y a Paró, el rey de Egipto, que permita que el pueblo judío, Bnei Israel, salga de la tierra de Egipto. Este pasú es muy extraño, porque pareciera que Hashem le está diciendo
a Bnei Israel, antes que a Paró, que tengan permiso de salir de Israel, que tengan permiso de salir de Egipto. Y el Talmud dice algo muy interesante. Dice, Hashem instruyó a Moshe en ese momento sobre las leyes em, de la libertad de los esclavos. Quiere decir que cuando ellos estén en Israel y ellos tengan esclavos, tienen que saber las leyes de cómo es tener esclavos y cómo hay que dejar a a los esclavos salir en libertad. Son, todavía están esclavos ellos en Egipcio. ¿De qué se les está enseñando las leyes de los esclavos que ellos van a tener cuando sean libres en 60 años? Que después de 6 años hay que darle libertad a los esclavos. Para entender eso, hay que entender otra frase, otra pasuk que dice Yirmiyahu, ¿ok? El profeta Yirmiyahu dice que Hashem hizo un pacto con nuestros padres el día que los iba a sacar de Egipto, diciéndoles que al final de los 6 años permitan a sus esclavos salir en libertad. Entonces aquí vemos que Yirmiyahu y el Talmud están ambos diciendo que Bnei Israel todavía son esclavos y se les está hablando de dar la libertad a sus esclavos cuando los tengan. ¿Por qué? Y la respuesta está en entender quién es libre. Porque antes de que Paró pueda liberar al pueblo judío, primero ellos se tienen que liberar. Como dicen, puedes sacar a un esclavo puedes sacar a un esclavo de la esclavitud, pero solo él puede sacar su esclavitud interna. ¿Y cuándo sabes tú que dejas de ser esclavo? Cuando eres capaz de dar libertad a otros. Todos sabemos, vivimos, conocemos que tenemos en nuestras vidas a veces dictadores. Pueden ser políticos, pero también pueden ser en nuestras vidas esas personas que abusan de su poder y tratan de hacer que los demás se conformen a su forma de ver las cosas y a sus necesidades, bien sean narcisistas con los que nos topamos en nuestras familias, en nuestros trabajos, entre nuestros amigos, etcétera. Y estas personas generalmente aparentan ser muy poderosas, pero realmente sabemos que viene de una inseguridad y de una, quizás podemos decir, una miseria interna que tiene. Y nosotros tenemos que saber que no podemos permitir eh, caer en sus redes. El problema es que cuando por fin salimos, ¿qué hacemos muchas veces? Es muy famoso, en la psicología se sabe. El abusado muchas veces termina siendo un abusador. El que fue buleado muchas veces termina siendo un bully. Y Hashem nos está diciendo aquí algo muy importante. ¿Quieres ser libre de verdad? Tienes que usar esa fuerza, ese aní que tienes para no dejar que nadie te controle, pero también para no tratar de controlar a nadie. Todo lo contrario. Dicen del Rebbe de Lubavitch que una de las razones lo acabo de decir mal, pero una de sus grandezas es que no, ¿cómo sabemos que era un gran líder? Que es un gran líder, porque no estaba buscando crear seguidores, estaba buscando crear líderes. Un gran líder no es el que tiene muchos seguidores, es el que logra crear
líderes. Y esto explica a tantas cosas. ¿Quién es verdaderamente poderoso? El que le da y empodera a otros y los empodera. ¿Quién es el que realmente es libre? Es el que libera a otros. Cuando entendemos esto, entendemos muchas cosas. Y entendemos también por qué la Torá, cuando habla de que Hashem nos va a sacar de nuestro sufrimiento en Egipto, utiliza la palabra Siblot Mitzrayim, que esa misma palabra significa sufrimiento, pero también significa tolerancia. Cuando toleramos las cosas negativas, cuando toleramos las cosas negativas, es el primer paso a permitir que las cosas negativas ocurran. No podemos tolerarlas. ¿Qué es lo que tenemos que no tolerar? Porque ser tolerante generalmente se ve como algo bonito, ¿no? Yo soy tolerante. Pero si bien ser tolerante tiene su aspecto positivo, tiene su aspecto negativo cuando toleramos las cosas que no deben ser. Y tenemos que entender entonces, si esta parasha nos va a hablar del proceso de la libertad, que es un proceso que toma tiempo, no es así, no es que Hashem dice, los voy a sacar de Egipto y al día siguiente salieron. No, hay todo un proceso de plagas, todo un proceso que está no solo destruyendo a Egipto, sino destruyendo la esclavitud dentro de los esclavos. Porque hay que entender de qué estoy siendo liberada y para qué estoy siendo liberada. Eso en inglés suena tanto mejor, ¿verdad? What am I being freed from and what do I need freedom for? Y no se entiende, ¿por qué Paró no dejó que el pueblo judío saliera? Si nos acordamos al principio, Moshe solo le pidió 3 días. ¿Por qué tuvo que escalarlo? Eran solo 3 días de ir y volver. Pero porque Moshe siempre dijo con claridad el propósito. Él dijo, vamos por 3 días para servir a Hashem. Y eso fue lo que Paró no podía tolerar ni un segundo, ni un día, mucho menos 3. ¿Por qué? Porque Hashem era una negación de él como potencia, como Dios que él se creía. Nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que saber que si queremos buscar la libertad, lo primero es no permitir que nada me defina. No hay un yo soy. Ani Neshama. Dentro de este grupo. Soy un pedacito de Hashem, es lo único que soy. Y así como Hashem es ella, Asher es ella, yo tengo eso dentro de mí. Nada me puede limitar. Pero la verdad es, si somos honestos, si estamos engañados, si tenemos mitzarim, si tenemos cosas que nos bloquean, que nos limitan, que nos llaman a hacer lo que quizás no debemos estar haciendo. Y no estoy hablando de cosas terribles. Estoy hablando de esas cosas que decimos que no son ni buenas ni malas. Y en eso invertimos mucha parte de nuestro día. No es ni bueno ni malo. Y Havdalet Tevet, el día del Alter Rebbe, nos enseña que eso no existe. Que hay que aprender a definir. Hay que aprender a definir que si no es bueno, sí es lo contrario. Pero ¿cómo salimos de esto? Vivimos en un mundo que nos llama a hacer lo que no parece tan malo. Y quizás nos da flojera hacer, nos da flojera, nos cuesta, nos incomoda, eh, nos es difícil, no tenemos suficiente información para hacer lo que sí debemos estar haciendo.
Entonces, Hashem nos dice muy claramente en esta parasha, y lo hemos hablado en otros años, pero es importante volverlo a recordar. Y para salir de tu galut, lo primero que tienes que hacer es las primeras dos makot que Hashem trajo a Bnei Israel, para Bnei Israel a Mitzrayim, que son Dam y Tzfardea. ¿Cuáles son las makot de Dam y Tzfardea? La maca de Dam, sangre, todos sabemos que empezó en el río Nilo. Y después todas las aguas fueron llenas de sangre. ¿Para quién? Para los mitzrim, no para los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué es esta la primera macá? No es al azar. Hashem nos está diciendo, tú quieres salir de tu Metzarim, lo primero que tienes que cambiar, atacar, transformar es la parte fría dentro de ti y cambiarla por calor. Porque el agua es un elemento frío. Es más, en el Tania, y lo mencionamos ayer en la clase de Tania para las que estaban, en el Tania habla de que el cerebro se considera el elemento frío del cuerpo y el corazón se considera el elemento eh, caluroso del cuerpo. Y la verdad es que si lo piensas, cuando hablas de alguien que es muy lógico, es alguien que es frío, calculado. Mientras que cuando hablas de alguien apasionado, es alguien que tiene calor, pasión. Y Hashem nos está diciendo, tenemos que cambiar nuestra relación con Hashem, con la Torá, de ser algo meramente conceptual y volverlo algo que nos apasiona, algo que de verdad nos importa, algo que de verdad nos es el motor que nos lleva a hacer lo que queremos hacer. Esa es una de las grandes diferencias y las ventajas del Baal Shuvah sobre el Tzadik. Porque el Tzadik es ese que fue paso a paso siempre siendo lo que fue perfecto. Aquí ninguna de nosotros creo que lo sea. Todas pasamos por nuestros momentos donde nuestro Yetzer nos ganó, donde nuestra pasión nos llevó para otro lado. Pero esa misma pasión nos enseña la Alter Rebbe en Tanya. Si la canalizamos, nos puede llevar mucho más lejos y mucho más profundo en nuestra conexión con Hashem, si la llevamos en la dirección correcta. Hay un famoso cuento de un joven de una familia jasídica que se había alejado de sus raíces y estaba encaminado y rodeado de personas no de las mejores. Y su papá estaba muy preocupado por él. Y esta persona estaba muy metida con caballos y con apuestas sobre caballos y todo eso. Y el Alter Rebbe le dijo al papá, dile que venga a hablar conmigo. Y cuando él viene a hablar con el Alter Rebbe le empieza a preguntar sobre caballos. Le empieza a preguntar sobre caballos. Y el hombre empieza a responder. Y entonces el Alter Rebbe le dice, si alguien está perdido y está agarrando caminos incorrectos, es mejor que se encamine a caballo en el camino incorrecto o caminando a pata. Uno pensaría que caminando a pata llegas menos lejos, ¿no? Menos lejos a, a los lugares equivocados, que si vas a caballo, que vas a terminar yendo mucho más rápido y mucho más profundo a los lugares equivocados. Y entonces el muchacho le asiente con la cabeza y el alter rebelde le dice, no, es mejor ir a caballo. Y el muchacho le pregunta por qué. Él dijo,
Porque cuando te das cuenta, te estás yendo en la dirección que no es. Estás con el caballo y puedes voltearte y puedes llegar mucho más rápido a donde sí es. Y puedes llegar mucho más rápido y mucho más profundo. Y después que ya llegaste a los caminos que sí es, puedes seguir avanzando con ese caballo. Dicen que el muchacho le entró al corazón a lo que la arte rebelde estaba diciendo y hizo teshuva completa. Pero ese cuento no es para ese muchacho, es para nosotros. No frustrarnos, no frustrarnos cuando nos sentimos y nos encontramos, cuando nos sentimos y nos encontramos en los lugares incorrectos, sino todo lo contrario. Decir, puedo encontrar esa pasión, ese dam, ese dam y ponerlo a trabajar hacia Hashem. Yo puedo hacer eso, yo puedo lograr eso. Y volteo mi caballo y no permito que nada me defina. Yo no soy todo ese montón de cosas que quizás hice, todo lo contrario. Yo soy un pedazo de Hashem. El Helek, Eloká, mi Ma'al Mamash. Eso es lo único que me puede definir a mí. Y por lo tanto no hay límites a las libertades que puedo lograr y a las libertades que puedo otorgar. Cuando uno es padre, cuando uno es madre y uno está educando a sus hijos, uno lo que más desea no es que el hijo siempre esté dependiendo de uno, sino todo lo contrario. Darle esa independencia que va a lograr que logre todo lo que puede lograr sin necesitar de mí. ¿Por qué? Porque no siempre voy a estar. Entonces lo estoy preparando para cuando ya no estoy. Pero inclusive cuando estoy orgullosa de su independencia. Independencia no significa desconexión. Quiero que sea independiente y que me llame. Quiero que sea independiente y que me cuente. Quiero que sea independiente y que escuche mi voz. Y Hashem nos dice lo mismo. Hashem nos dice, busca esa independencia, busca ese anoji que está dentro de ti, pero búscalo con pasión. Y eso nos lleva a la segunda de las dos plagas, que es Sfardea, generalmente traducido como sapo, rana, whatever. Em, a veces traducido como cocodrilo, pero que es un animal acuático. ¿Y qué dice el Midrash sobre este animal? Midrash dice unas palabras muy extrañas. Dice que se propagaron por todo Egipto. Y el Midrash dice, ¿cómo sabemos que se propagó a todo Egipto? ¿Hasta dónde llegó? Y el Midrash dice, porque se metían en los hornos. ¿Por qué dice que se metían en los hornos de la casa? No sé, para mí, Fanny, me hubiera sonado más, no sé, más molestoso que diga que entraba en las camas. Imagínate, que tú estás acostada y se te mete en la cama. En el horno molesta menos, no sé, digo yo. Pero obviamente yo no escribí el Midrash, porque el Midrash nos está diciendo algo muy importante. Nos está diciendo que buscaba lo opuesto a su naturaleza. Estaba dispuesto para Hashem y para Bnei Israel, siendo un animal frío, a meterse en el lugar de más calor. No es para molestar, es porque nos está diciendo nuestro labor, nuestra misión. ¿Quieres salir de Mitzrayim? Este es el primer paso. Busca el calor. Busca tu conexión con Hashem, no de manera pasiva, tranquila, calculada, fría. No. Busca lo que Hashem quiere de ti con pasión. Y la diferencia de cuando uno hace algo frío o cuando uno hace algo con calor, como dije antes, no solo que lo haces más, llegas más lejos y más profundo, sino que haces cosas que son fuera de tu zona de confort, fuera de tu cálculo, fuera de lo que te sientes cómoda.
fuera de lo que es tu naturaleza. Y estás dispuesta a eso, a lanzarte en el horno, a hacer algo que no es tu naturaleza, algo que te es difícil, pero dices, ¿sabes qué? Yo quiero la libertad. Y yo sé que para encontrarla, el paso que yo tengo que hacer es encontrar esa conexión con Hashem, que es lo único libre. No hay libertad si no es con Torah, así dicen. No hay libertad si no es con Torah. Entonces hay que buscar esa cosa que me es difícil, que no me es fácil, pero que sé que ya es momento, momento de meter pasión, momento de dar ese paso. No solo dar el paso, sino darlo con pasión, con ganas. Yes, lo voy a hacer, me cuesta, yes, pero lo voy a hacer. Ahora fíjense, para llegar a la libertad van a ser 10 pasos. 10 macó, tomó más de un año. No se trata de cambiar de la noche a la mañana, pero sí se trata de estar en un constante proceso, en la que cada mañana me despierto y una de las primeras cosas que voy a hacer es, ¿cuál es mi horno hoy? ¿Cuál es mi sangre hoy? ¿Qué es lo que está demasiado frío y calculado que tengo que cambiar hoy? Me puede tomar un año, me puede tomar más, me puede tomar toda una vida, pero si estoy en ese proceso, estoy en buen camino. Que tengamos libertad, libertad interna, libertad de país, libertad de mundo y con la llegada de Mashiach, que es la única y verdadera libertad. ¿Alguna pregunta? Ani, ¿cuál es el presente de Ejeye, Asher Ejeye? No hay, Ah, ok, no hay soy, ok. no hay. Para Hashem no existe porque Hashem es pasado, presente y futuro, siempre, en todo instante, valga la contradicción de lo que acabo de decir. Sí, porque el pasado es Haití, ¿no? Y Ujú, luego Ejeye, pero no ujú, hay presente, qué interesante. Ok. no hay, no hay. Para Hashem no hay pasado, presente, futuro, todo es one. Y cuando yo me conecto con Hashem, vivo mi presente en un momento de constante eternidad. De constante, perdón. Eternidad, sin limitaciones, sin Mitzrayim. Una de las cosas que no podemos aceptar, que dije, una de las cosas que no podemos tolerar, que decimos que la toleramos, una de las cosas que no podemos tolerar son las limitaciones. ¿Y cuál es la limitación verdadera que tenemos? Las que nos autoimponemos. Pero también hay limitaciones verdaderas que están por fuera de nosotros. Estamos en Galut, no estamos en Geulah. Mashiach no ha llegado. Eso es lo que no podemos tolerar. El Rebbe nos enseña, nos dice, gritar Viva Mashiach Now, gritar Ad Mata, y no dice ¿para qué? ¿De qué me sirve gritarlo? Por la misma razón que Moshe lo dijo. A, Moshe le preguntó a Hashem, ¿hasta cuándo vas a hacer este pueblo sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué esta pregunta es importante? ¿Por qué este grito es importante? Porque es el reconocimiento de que no tolero lo que estoy. El reconocimiento que quiero algo mejor. Y eso hay que tenerlo. No se puede tolerar las cosas que no están bien. Y hay que pedirle a Hashem en cambio y decir, this is not how it's meant to be. Esto no es como debe ser. Y ese es el primer paso. Ay, yo entonces después hacer lo que yo tengo que hacer para lograr ese cambio. Ani, y en esta parasha no, no está también la tercera que es Kinim, que es la que dice Aarón, ¿o no? Están las primeras 7. Me dediqué hoy a hablar las primeras 2, Ok. pero sí, hay mucho que hablar de todas. En esta para allá están 7, Ah, las wow. 7 primeras, las 7 primeras Plagas. plagas, exactamente. Las 7 primeras plagas, que hay mucho que hablar. Y lo hemos hablado en otras ocasiones. Creo que hicimos Mm, hace, no sé si fue el año pasado, hace 2 años, el shiur sobre las 10 plagas.
Y básicamente dijimos que las 10 plagas están literalmente conectadas con las 10 sefirot y cómo tenemos que ir transformando la parte negativa que pueden tener a la parte positiva que nos tienen, que nos enseñan. Entonces sí, tenemos Kinim como próxima, como próxima Plaga. plaga y Kinim es el Pion. cuando uno se somete a otro de una forma tóxica, de una forma no sana, Mm, em, igual que los Kinim, ¿no? Que dependen del, de chupar la sangre de otro. Entonces, es esa, si bien Bitul es em, su más sana forma de expresarse, a veces cuando me anulo ante situaciones, personas, eso no es sano tanto así como dice famosamente el maestro jasídico, el Karliner, dice que la depresión no es un pecado, pero te lleva a los peores pecados. O sea, porque así como los quinim te chupan la sangre, ¿qué hace? ¿Qué es cuando yo me anulo ante otros? Es que me quedo sin fuerza, sin energía, sin sangre. Es una forma mm, como de vivir sin fuerza, si- como que mm, y después vienen los animales salvajes, que es cuando uno tiene ambiciones salvajes que no son mm, sanas y entonces nos destruimos unos a los otros, ¿verdad? mm, Y muchas veces hacemos eso para lograr lo que queremos lograr y eso es terrible. mm, Después viene la quinta plaga, que es cuando sabemos que podían salvar a los animales que metían dentro de las casas, pero suena como compasión, pero es una compasión manipuladora. Fíjate que esos mismos animales que ellos salvaron, los egipcios que más se portaron bien y más hicieron caso a la palabra de Hashem y metieron a sus animales dentro de su casa, son los mismos que después dieron esos animales para perseguir, esos caballos, para perseguir a Bnei Israel. Entonces, ¿qué es esa compasión que es manipuladora? Es la que te hace, que te manipula, precisamente, que te hace pensar que está haciendo compasión, pero realmente es self-serving, es hacia ti mismo, en vez de tomar en cuenta lo que el otro necesita de ti. Y después viene la sexta plaga, que es cuando literalmente estaban saliendo, em, em, se me olvidó cómo se dice en español, boils, ¿cómo se dice? mm, Que en Kabbalah es la capacidad del rechazo, o sea, cuando uno rechaza lo que están alrededor de uno de una forma cruel, mm, que instiga el odio, ¿ok? Todas esas cosas hay que cambiarlas a la forma positiva. Después viene mm, el hail, ¿no? Que es cuando el amor es congelado, que es fuego dentro del, del hielo, que es el amor que es, again, self-serving, que es, que parece amor, pero es narcisista, es hacia mí. Entonces, em, todos estos pasos que Hashem nos da para salir de Mitzrayim son muy, muy importantes, son muy importantes, mm, de reconocer en mi propio crecimiento personal, de yo poder ser una mejor persona, pero para también ayudar a los que están alrededor mío a lograr lo que cada uno de ellos puede lograr, porque si yo tengo un pedazo de Hashem dentro de mí, también lo tiene el de al lado. mm. Bueno, creo que se me acabó el tiempo, entonces, si no hay alguna otra pregunta, Lo que me pregunto es si
el mensaje llegaba así como tú lo estás transmitiendo, ¿no? La parte, digamos, metafórica del asunto. Que si les O- llegaba a Bnei Israel en Egipto, Y esa es tu pregunta. viceversa, y viceversa. A los egipcios de lo que les estaba pasando, si entendía cuál era la intención de eso. Yo creo que sí, porque cuando Hashem hace las cosas, las hace bien Mm, hechas. ok. Pero dentro de los Yehudim había que abrirse. Y por eso muchos no salieron de Egipto, porque no se Ah, abrieron. ok, ok. Recuerda que muchos judíos no salieron. Dicen una Ujú, quinta parte es la que salió. ujú, Los que no se abrieron, quizás son los que no salieron. mm, Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros estamos después de Matan Torah. Y mm, entonces para nosotros somos todos los que vamos a salir. ok. Gracias, Janelle. Tengan una maravillosa semana. Estamos Igual. hablando. Besitos. Bye.